Amados amigos, gracia y paz. Vamos a continuar con nuestros temas. El micro anterior traje el caso del testimonio del padre Raget Ghani como un caso de alguien que vivió en profundidad esta solidaridad con su comunidad, con las personas que sufrían en esa situación que le tocó vivir. Pero ahora Jesús evidentemente nos pide no solamente que nos hagamos próximos de los que están cerca, o pequeñas comunidades que nosotros conocemos o en las cuales vivimos, sino también que nos hagamos cercanos a todos los seres humanos, sin condición de social o religiosa. Y esto lo vamos a leer del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, cuando habla del juicio universal. Cuando el Hijo del Hombre venga a la gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones, acá no hay distinción absolutamente de ningún tipo, todas las naciones serán reunidas en su presencia y se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a aquellas a su derecha y estos a su izquierda. Tenemos que aclarar un poquitito el contenido que tienen estas expresiones, porque sabemos que las palabras con el tiempo se van cargando de determinado sentido, que no es el original como tal, y eso es a veces un problema, porque para nosotros izquierda y derecha es una categoría política o ideológica, digamos, ¿no? Pero en su origen no es eso. De por sí la palabra izquierda-derecha sabemos que surgió después o a raíz de la Revolución Francesa en la Asamblea, cuando se trataba de votar una ley, entonces los que estaban a la derecha del presidente opinaban una cosa y los que estaban a la izquierda estaban opuestos a esa propuesta. De ahí viene derecha-izquierda. Pero en la antigüedad la derecha-izquierda tiene que ver con la orientación, según digamos, el punto cardinal, porque al no tener brújula como nosotros, nos orientaban hacia el norte, sino hacia la salida del sol. Por lo tanto, mirando al sol, los de la derecha son los del sur, los de la izquierda son los del norte. Hay una carta o un informe de un oficial de frontera del Imperio de Mari hacia el año 1700 a.C., donde él informa que los benjamina, los hijos de la derecha, es decir, los del sur, ¿no?, hace un informe sobre esa tribu que gira al sur de la derecha, pues del Imperio de Mari. Bien, entonces hay un discernimiento acá, de unos y de otros. Entonces dice, dirá el Señor a lo que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia del reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba preso y me alojaron. Estaba de paso, me alojaron, desnudo me vistieron, enfermo me visitaron, preso me vinieron a ver. Y los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, etcétera, etcétera? Lo que llama la atención es la sorpresa. Y si ellos hicieron todo bien eso, y no tenían conciencia que se lo estaban diciendo, Señor, ¿cuándo te vio? Pero después cuando habla de los otros, ¿no?, porque ustedes no me dieron de comer, no me visitaron, etcétera, y exactamente la misma sorpresa, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Hay por lo tanto acá algo que debemos profundizar un poquitito ahora, ¿no? Porque dice, cada vez que lo hicieron, me lo hicieron a mí. O cada vez que no lo hicieron con uno de los más pequeños de mis hermanos, porque todos son hermanos del Señor, en esto, me lo han hecho a mí. Quiere decir de que acá para profundizar un poco tenemos que tener en cuenta algún punto, sobre todo el hecho teológico, podemos decir así, para entrar después en una consideración más bien de tipo sociológico. El hecho teológico es la cuestión de la presencia del reino de Dios en la historia. Porque el reino de Dios no solamente se hace presente en cada persona que acepta el Evangelio, acepta el reino de Dios, sino también se hace presente en la historia como tal de los hombres. Una historia en donde la sociedad se organiza, se da estructuras,
sociales, económicas, políticas, etc. Y lógicamente nadie es consciente de la presencia del reino en esta historia. Pero no importa, ya vamos a ver. Pero la realidad está. El imperativo se puede realizar y se debe realizar y se va a realizar de todas maneras, aunque no haya conciencia de cumplir con ese imperativo de la parábola, hazte tu prójimo, ¿no? El segundo punto es entonces la sociedad como tal que se organiza. Se organiza en funciones o en categorías sociales, organizaciones políticas, económicas, laborales, financieras, de salud, educativa, deportiva. La lista podríamos seguir. Es un entramado impresionante de relaciones humanas, pero todas en cierto sentido organizadas o institucionalizadas. Ahora, detrás de cada función, porque para estas funciones tiene que haber cargos determinados y que están ocupados por personas concretas, que mediante el servicio que prestan, ese servicio está en función de determinados beneficiarios. Si yo pongo, para nada más que para ejemplificar, si yo trabajo, digamos, en un servicio social o trabajo en una obra social, estoy firmando papel y firmando órdenes, pero eso está en función de determinadas personas, de los afiliados, etc. Siempre el sentido entonces del cargo, de la función dentro de esta reunión, es el beneficio, es el servicio del bien, en algún sentido. Y muchas de estas relaciones incluso son totalmente anónimas, porque el que firma un expediente no ve a la persona que beneficia. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que el reino de Dios se da allí y que quien cumple con responsabilidad y con justicia su función está respondiendo al imperativo ve y haz tú lo mismo, es decir, hacerse cercano a aquella persona a la cual está beneficiando? La única manera de entenderlo es a través justamente del desempeño justo, porque la justicia, como se dice, es la medida mínima de la caridad. Por lo tanto, quien obra con justicia ya está en la línea de la caridad. Y en eso, sin saberlo, está cumpliendo con ese imperativo, tienes que hacerte cercano a todos. Lógicamente que es una cercanía no de persona a persona, sino que es una cercanía mediada por la institución, por la organización. Entonces, de este sentido es interesante ver cómo la historia siempre, incluso desde el punto de vista de la comunidad cristiana, se vio la necesidad de organizar la caridad, porque no se puede llegar persona a persona absolutamente siempre. Eso se da solamente en la cercanía física o en pequeñas comunidades, pequeños grupos, pero ya cuando estamos hablando ya de una población más grande es imposible, por lo tanto se impone la organización. Podemos ya partir, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, al principio, cuando ven la necesidad de organizar la caridad. Ahí surge la designación de los 7 diáconos que se ocupen de los pobres, ¿no? De las viudas particularmente. Y después en la Iglesia siempre existió esto. Por ejemplo, en cuanto a la salud, en cuanto a los peregrinos, que era un fenómeno muy común de la época, el concilio de Nicea del año 325 tiene un canon interesante. Dice, cada ciudad debe tener un lugar separado para los viajeros, los enfermos y los pobres. Entonces, esto es la caridad cristiana que se organiza, y hoy en día sabemos, sin necesidad de mencionarlo, que hay muchas organizaciones cristianas que organizan y trabajan en función de distintos aspectos de la caridad, sea la pobreza, sea la enfermedad, etc. Pero aparte de eso, la sociedad como tal también está organizada. Tenemos organizaciones gubernamentales, internacionales, tenemos organizaciones no gubernamentales llamadas las ONG, en donde también se trabaja en zonas de conflicto, se trabaja para luchar contra las enfermedades, el hambre, etc. Bien, estas personas que no tienen una motivación religiosa también están
cumpliendo con este imperativo. Y desde el punto de vista que decimos de la presencia del reino de Dios que está oculto, y en base a esa parábola del juicio final, que el Señor se ha hecho de alguna manera hermano de todos, entonces en ese sentido sí podríamos decir. Claro, si alguien me escucha podrá no estar muy de acuerdo, porque podrá decir, bueno, pero yo no tengo ningún interés religioso y no quiero tampoco hacer una obra que sea considerada religiosa. No, es que no es necesario. El mero hecho de hacerlo, aunque sea nada más que por un motivo humanitario, de hecho está en esa línea si lo hace con justicia, ¿no? Y por interés real del bien del prójimo. Se está haciendo cercano a todas aquellas personas. Está cumpliendo, por lo tanto, sin saberlo, con el imperativo de la parábola. Ciertamente, si, digamos así, se produce ese juicio final y le dicen, bienaventurado, bendito, porque me diste de comer, etcétera, y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo nunca sabía, nunca lo hice con sentido religioso. No importa, porque el Señor va a decir, yo me hice de alguna manera solidario, me identifiqué con todos, especialmente los pobres, los que sufren, los enfermos, etcétera. Y bueno, bendito sea Dios. Digamos, un poco yo quería, digamos, prolongar el tema de la parábola del buen samaritano para que no quede, digamos, simplemente allí como un mensaje puramente evangélico y limitado y pobre, sino que ese imperativo, a la luz del relato del juicio final, se realiza absolutamente en todo, de forma, digamos, oculta, secreta, pero así trabaja el reino de Dios, como una levadura en la masa, hasta que finalmente veremos la verdad. Muchísimas gracias por hoy y nos veremos, si Dios quiere, en el próximo.